Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores de la prensa nacional. Buenos días, compañeros y compañeras de las barras. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. El día de hoy se sella con su segundo debate un proyecto de ley en el cual se encierran una serie de acontecimientos políticos que dejan fuertes lecciones para este país. En materia de negociación política, en derechos de los ciudadanos, en cuanto al papel y función del Gobierno de la República, en cuanto a la capacidad de diálogo, en cuanto a la inacción por parte de Casa Presidencial y, tristemente, en el resquebrajamiento de nuestros procesos democráticos que han prevalecido en el tiempo y que garantizaron la búsqueda de soluciones de consensos nacionales. El pasado martes, en la votación en primer debate de este proyecto de ley, se hizo alusión a varios argumentos desde mi punto de vista inválidos, tales como que en la última huelga contra el plan fiscal se dio una negociación con todas las partes. Se resaltó también que se promovió el diálogo y las negociaciones como mecanismos válidos para resolver el conflicto. Todos sabemos que la conciliación y el arbitraje no fueron herramientas que se utilizaran previo a que los sectores se fueran a esta huelga. Esto progresivamente ayudó a construir, por el contrario, una polarización social más en nuestra querida Costa Rica y un ambiente de incertidumbre que nos alejó de la sana convivencia social. Incluso se visualizó también relaciones poco cercanas entre trabajadores y patronos, así como entre funcionarios públicos y autoridades del Estado. Por ello, estoy segura que esta legislación tan criticada por un amplio grupo de la población no abrió los espacios necesarios para que las partes involucradas reconocieran la dimensión de sus actuaciones y las potenciales disrupciones a los derechos individuales y colectivos. La experiencia con la reforma fiscal se negoció de forma oportuna con los sectores económicos poderosos y sabemos que afectó grandemente a los sectores medios y más pobres de nuestro país. No se dieron negociaciones eficientes ni oportunas con estos. Todo lo contrario, durante 3 meses de huelga no se dio una intervención oportuna ni inmediata de Casa Presidencial. Recordemos que esta huelga sindical se mantuvo durante 93 días, del 10 de septiembre al 11 de diciembre, luego de que los gremios sindicales se declararon en huelga indefinida en contra del proyecto de reforma fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, dado casualmente el poco interés que mostró el Poder Ejecutivo y el mismo Poder Legislativo en escuchar las demandas e intereses de los trabajadores y los grupos sindicales. Esta huelga se constituyó en uno de los conflictos sociales más largos de la historia de este país, superando incluso la huelga general del año 2000 contra el combo del ICE, y aún así no se dieron las negociaciones esperadas, ni mucho menos el presidente actuó de forma oportuna, atendiendo el llamado del pueblo, como lo hizo en su momento el gobierno del doctor Abel Pacheco, que también enfrentó un gran déficit fiscal. A pesar de la intermediación de la Iglesia, no se dieron, compañeras y compañeros, acuerdos ni consensos válidos para todas las partes. Por lo tanto, muy alejado de la verdad está indicar que se dio un diálogo y que este tipo de proyectos buscó una cultura de paz. Eso no es cierto. Incluso, compañeros, no puedo dejar de mencionar el día de hoy los esfuerzos que se hicieron en el marco de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales por buscar un diálogo ponderado entre todos los actores, acciones que impulsé con total convicción porque creí y sigo creyendo que es la forma más oportuna de alcanzar consensos y acuerdos. Y estos esfuerzos tampoco alcanzaron los resultados esperados para todas las partes.
en especial los representantes de los y las trabajadoras. Tampoco podemos perder de vista, señoras y señores diputados, que esta huelga indefinida se alargó por dos razones fundamentales. Primero, las serias consecuencias que este plan fiscal traía a los sectores más desposeídos y a la clase media. Segundo, a la tardía y ausente respuesta del presidente a atender el clamor del pueblo y el llamado insistente del pueblo a una negociación oportuna y ponderada. Hoy hemos visto y palpado las serias consecuencias que ha tenido este plan fiscal, golpeando más fuertemente a los sectores más pobres y a la clase media costarricense, con un aumento en el desempleo galopante, alimentos más caros, cierre de locales comerciales, serios problemas en el sector de construcción, una paralización en la economía e incremento constante de los precios con salarios menores, solo por mencionar algunas de las secuelas más fuertes que ha tenido este severo y mal ponderado plan fiscal. Toda esta inestabilidad económica del país evidencia la necesidad de soluciones al problema estructural de las finanzas del gobierno central, con un déficit fiscal creciente y con miras a que esta problemática avance si no se toman las medidas que mitiguen este efecto en el corto, mediano y largo plazo, pero con planes de acción debidamente direccionados para los diferentes sectores y no en la forma en que el Poder Ejecutivo pretende vender la idea con proyectos de ley hasta repetitivos presentados en el seno de esta Asamblea Legislativa, orientadas a las tasas de usura, que obviamente tienen que ser atendidas, pero que no se tienen respuestas concretas, ni siquiera de cuál es la tasa esperada por el Gobierno de la República. A esta fecha no se tienen acciones concretas de los eventuales topes y su efecto real a la población, que presenta sobreendeudamiento en gran escala, entre muchos otros problemas que aquejan hoy a los y las costarricenses. A lo largo de esta discusión se mencionó la huelga de los brazos caídos, que debemos recordar que sí consistió en una huelga, que ocasionó un paro de labores y actividades económicas, cierres de comercios e incluso de centros educativos, principalmente la Universidad de Costa Rica, que se sumó a la misma. Y en ese momento, a pesar de la polarización de la sociedad, sí hubo una negociación efectiva entre ambos bandos, lo que logró deponer la huelga de los brazos caídos el 3 de agosto del 47, después de que el gobierno accediera a crear un Tribunal Nacional Electoral que dejó en aquel entonces en manos de la oposición. Situación que no podemos indicar en esta huelga de 3 meses que nos ocupó en el 2018, lamentablemente, en la cual, a pesar de las tensiones y consecuencias que sufrió el país, el gobierno no depuso sus intereses y, por el contrario, pareció ser más complaciente con los sectores más poderosos y los sectores bancarios y empresariales de este país. Todo este preámbulo fue el que nos llevó luego a que este Congreso entrara a discutir el actual proyecto de ley, utilizando el cansancio de los sindicatos y los tiempos de vacaciones de los ciudadanos como estrategia perfecta para aprobar a golpe tambor un proyecto de ley de gran impacto para nuestro sistema democrático y el derecho a manifestarse a las arbitrariedades o acciones que eventualmente cometan nuestros gobernantes. Esto no quiere decir, señoras y señores diputados, que yo no esté de acuerdo en ponderar el derecho a la huelga y en limitar los privilegios de los grupos sindicales, así como las huelgas en servicios esenciales. Ustedes son testigos que durante todo el proceso legislativo de este expediente, tanto en la Comisión de Asuntos Sociales como en el plenario, estuve activamente participando en presentar mociones y cambios sustantivos para que el proyecto fuera más balanceado, a favor de todos los sectores involucrados, absolutamente todos.
Nosotros, además, les recuerdo, compañeras y compañeros, somos legítimos herederos del pensamiento de los valientes constituyentes del 49, quienes nos enseñaron que en posiciones ponderadas es donde se encuentra el camino a la búsqueda de negociaciones sanas y a la estabilidad social de un país. Considero que este expediente queda debiendo y mantuvo posiciones desventajosas para las y los trabajadores y le resta a nuestro sistema democrático solidez y confianza. El mismo devela desaciertos importantísimos de quienes hoy nos gobiernan y está legitimando acciones que no favorecen a los grupos mayoritarios de nuestro país. Esto significa seguir poniendo en riesgo nuestra paz social y el bienestar colectivo de todas y todos los costarricenses. Por ello, compañeras y compañeros, reitero en esta fecha mi voto negativo a este proyecto de ley. Muchísimas gracias, señor presidente. Por favor, me reservo el tiempo que me queda disponible.